quería compartir en este episodio algunas reflexiones y compartir algunos fragmentos justamente de ese libro llamado Cool Memories y toda la serie que le continuó. Fueron cuatro libros de Cool Memories, del 1 a la cuarta, y una quinta que la llamó Fragmentos. Y asociado también a esos libros estaría también el libro sobre América. Y estos textos que serían como diarios íntimos, revelan un poco esa faceta de Baudrillard donde lo académico, lo literario, lo poético y desde luego lo fragmentario aparecen como formas de pensamiento y de escritura, eh, como maneras que estarían como al borde de lo que sería, digamos, la irrigación interna del pensamiento y lo que es llevarlo a la escritura. También tienen esa dinámica de lo escrito, de esas expresiones, de esas frases, de esas sentencias que funcionan bien también en la escritura y que algunas tienen como ciertas pinceladas, ciertos bosquejos, algunos de orden sociológico, algunos de un orden coyuntural y muy cercano a los episodios que vivía Baudrillard mientras los escribía, algunos de tinte más metafísico, reflexiones que abordan temáticas quizá más antropológicas, algunas que tienen que ver con un cotejo de épocas, esa colisión y colusión entre las culturas, entre procesos culturales históricos, entre momentos epocales. Y bueno, podría realmente aquí destella un poco esa línea del pensamiento aforístico, ensayístico, tal vez cercano un poquito a Montaigne, a Pascal en algún sentido, y probablemente la influencia más importante, menos remota, es la de Elías Canetti, en particular en esos textos, en esos fragmentos de La provincia del hombre, de este escritor, al cual creo que Baudrillard lo expresa, evidentemente lo indica, lo referencia, eh, y, y a más de algún fragmento lo tiene a él como referencia. Y también hay en estos fragmentos eh, concepciones y elementos que después van a aparecer en sus textos más ensayísticos, más eh, cercanos a la academia, digámoslo así, que fueron, digamos, primero de tono más sociológico, psicosemio-sociológico, y después fueron migrando, estimo, a un lugar más metafísico, creo que a partir de las estrategias fatales, ya creo que con el otro por sí mismo, esa tesis de habilitación de Baudrillard, y ya con la transparencia al mal, es una sociología y una descripción, un análisis del mundo contemporáneo, pero que llega a capturar instancias de otro índole, ¿no? Más cercanas a debates eh, menos coyunturales y más, ¿qué sería aquello, digámoslo así, podría, no sé si usaría esta frase, más bien esenciales a- al- a la dinámica de esos acontecimientos, no solamente una descripción fenomenológica de lo que se puede capturar lúcidamente? Y hay una referencia como antropológica y metafísica en Baudrillard muy fuerte. Y quisiera simplemente a modo de ejercicio tomar algunos de estos fragmentos de Baudrillard y ver cuánto son de reflexión teórica, cuántos son también una forma velada de autobiografía, de presentación de, bueno, un poco de su mundo interno, de esas pinturas personales que él presenta, un poco en primera persona, un poco en tercera persona. Esto también lo hacía Canetti, ¿no? Hablaba de alguna manera en tercera persona, cuestiones que parecían ser de primera persona, personales, pero al mismo tiempo eh, como tratando de indagar y de meterse en la experiencia interna de de un otro que puede ser el mismo, ¿no? Y hay un fragmento que está en el texto de Cool Memories, uno sería, ¿no? El primer Cool Memories, que es de los años 80, años 85 aproximadamente, del siglo XX, ¿no? Y, y que también sirve de, de condición determinante para entender qué es la teoría. Después él, en algunos otros textos, un poco más elaboradamente,
presentará su concepción de la teoría, de qué es teorizar, ¿no? ¿Qué sería para él, de algún modo, su concepción del pensamiento? Dice así: la teoría no se basa en hechos consumados, sino en los acontecimientos venideros. Su valor no está en los acontecimientos que aclara, sino en la onda de choque de los que prefigura. No actúa sobre la conciencia, sino directamente sobre el curso de las cosas, del que saca su energía. Así que conviene diferenciarla perfectamente del ejercicio académico de la filosofía y de todo lo que se escribe en función de la historia de las ideas. Bueno, este fragmento que está en Cur Memoris, hacia el final del texto, ya en los años, en el año 85 sería este fragmento, y Baudrillard enuncia casi como su pequeño manifiesto acerca de qué lugar tiene la teoría para él. Y desde luego que uno diría, ¿no?, que la teoría tiene un lugar representacional, estudia ciertos hechos, cierto estado de las cosas, lo configura de acuerdo a algún tipo de esquema representacional, conceptual, y si este se articula de una manera más o menos homogénea, coherente, orgánica, configurará una teoría. Esto es lo que uno podría decir a priori, ¿no?, una especie de episteme eh, regular, ¿no? Sin embargo, Cabo dice algo más radical. Desde luego, es una imagen, es una figura, pero de algún modo es la expectativa de Baudrillard, que la teoría no sea solo una especie de consonancia externa, intelectual, frente al mundo, sino, como dice ahí, una onda de choque con el mundo mismo. No busca representar al mundo, busca hacer una onda de choque con el mundo. Habría en la teoría una energía expresa en ella, pero que tiene que ver con la dinámica del mundo mismo. Y no es tanto reflejar un mundo, sino como prefigurarlo, ¿no? De algún modo, no es un futurólogo, no es Ray Kurzweil, Baudrillard, ¿no? Eh, pero sí, de algún modo, esa especie de complicidad que tendría que tener la teoría y el mundo. No habría una especie de forma ajena, tiene que haber una especie de resonancia. Eh, y cuando un pensamiento, un pensador, un pensamiento, ejerce esta posibilidad, esta especie de, bueno, podría llamaría de seducción frente al mundo, eh, el mundo responde. El mundo tendría que también entrar en consonancia, tendría que de algún modo aceptar ese desafío y ser parte de ese desafío. En esto se parecería un poco también al mundo de la poesía, tal vez en el sentido que podría también lo entiende, eso poético, que es también una suerte de estrategia de correlación con las cosas mismas. Eh, Desde luego uno diría, y que Baudrillard lo dice, no es que no lo sepa, digamos, pero desde luego que la conciencia es la que pensaría, ¿no? La conciencia es la que, como instancia, entre comillas, fuera de las cosas, piensa las cosas. Pero ¿y si el pensamiento fuera también parte de los acontecimientos, ¿no? Es más, el pensamiento tal vez es lo que hace que un hecho sea un acontecimiento, porque que la dimensión del pensamiento eh, toque las cosas es de algún modo hacerla transformar en un acontecimiento mismo, ¿no? Eh, Desde luego que esto seguro que es una apuesta, una visión radical, no es una hipótesis a comprobar, ¿no? No tendría mucho sentido tratar de comprobar científicamente estas palabras, no es eso, ¿no? Pero hay secretamente en Baudrillard una, una postura, esta postura, ¿no?, que de algún modo él advierte y lo expresará en otros textos, cómo también el mundo se deja atrapar en parte por la teoría y por la ciencia en general, y al mismo tiempo siempre escapa, siempre se desvía, y la propia presencia del observador, de la conciencia, del sujeto, no es más que una fijación en esa indeterminación, ¿no? Esto es un poco lo que enseña el principio de incertidumbre,
digamos, la presencia del observador como fijando en la ubicación de una partícula, una subpartícula, de un electrón, de algún modo cuando lo ve ya no está allí. Bueno, hay que aceptar ese desafío, que en parte es eso, ¿no? Quedarnos con un fragmento de la realidad y no con la realidad, y solo con una imagen, una instantánea en la realidad, pero al mismo tiempo saber que la propia presencia altera y que la propia teoría puede ser una forma de alterar, de afectar, pero también de generar una trama en el curso de las cosas. Estos fragmentos de Baudrillard tienen un poco esa inquietud de entrometerse en el mundo y al mismo tiempo dejar que el mundo se entromezca en uno mismo, ¿no? Eh, y fluctúan ahí en estos fragmentos relatos de sueños de Baudrillard, eh, impresiones de sus viajes, eh, anécdotas, reflexiones, figuras, imágenes, pinturas de realidad que él va encontrando y que tal vez sean no solamente un pequeño acercamiento literario de Baudrillard, sino, y tal vez más precisamente, la forma más sutil, más intrigante y más secreta del propio pensamiento.